Hola, mi querido oyente. Soy Alejandro Santoro, el escritor que teje para ti refugios de palabras y emociones. Antes de iniciar nuestro viaje de hoy, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si mis historias te conmueven, suscríbete y déjame un comentario, pues tu apoyo es la luz que guía mi pluma. Prepárate, porque esta noche nos adentramos en un valle asfixiante, carcomido por secretos y prejuicios, donde la vida de una joven inocente fue marcada por una mentira. Exploraremos la historia de una mujer condenada a vivir en las sombras, y la de un hombre poderoso que, para escapar de sus propios fantasmas, construyó una fortaleza alrededor de su corazón. Veremos cómo el destino, en su infinita sabiduría, entrelaza los hilos de dos almas aparentemente opuestas, demostrando que incluso en la más profunda oscuridad puede nacer una inesperada luz. En el corazón de este pueblo polvoriento vive Elena, una joven cuya dignidad es una flor silvestre que se niega a morir a pesar de llevar sobre sus hombros la pesada cruz de una deshonra que no le pertenece. Su existencia transcurre en un silencio impuesto, sirviendo a una familia que la desprecia y soportando el juicio implacable de toda la comunidad. En lo alto de la colina, como un rey en su exilio, habita Ricardo en su inmensa y solitaria hacienda. Es un hombre viudo, millonario y poderoso, cuya alma parece tan fría y yerma como la tierra en invierno. Una tragedia del pasado lo encadenó al dolor, convirtiéndolo en un ser temido, pero profundamente solo. Ella es el rostro de la injusticia. Él, el símbolo de un poder atormentado, ambos ignorando que una fuerza invisible ya ha comenzado a unirlos. ¿Qué sucede cuando el destino, con su ironía afilada, fuerza el encuentro de estos dos seres? No será un cruce amable de caminos, sino una colisión que levantará el polvo de viejas heridas y encenderá la chispa de una tensión irresistible. Un suceso imprevisto los obligará a mirarse a los ojos, y en ese instante, en ese silencio cargado de electricidad, se reconocerán como dos náufragos perdidos en la misma tormenta de soledad. La pregunta que flotará en el aire viciado del pueblo será inevitable y cruel. ¿Están destinados a sanarse mutuamente o terminarán por destruirse en el intento? El murmullo de lo que está por venir ya ha comenzado, y te prometo que su eco resonará en tu corazón mucho después de que termine esta historia. Acompáñame a desvelar su destino. El pueblo, llamado Valle de los Murmullos, se acurruca entre colinas áridas que parecen hombros encogidos de un gigante resignado. Sus calles sin pavimentar se levantan en nubes de polvo con cada suspiro del viento, un polvo que se pega a la piel y a la memoria. En el centro, una plaza desolada con una fuente seca y una iglesia cuya campana suena con una tristeza metálica, marcan el corazón de la vida comunitaria. Pero no hay comunidad aquí, solo un conjunto de ojos vigilantes. El mercado es un hervidero de juicios disfrazados de saludos, y cada esquina es un tribunal popular donde se dictan sentencias en susurros. En este lugar, el honor de una persona, especialmente el de una mujer, es un cristal frágil. Una vez roto, sus fragmentos cortan para siempre a quien lo poseía. La atmósfera es densa, cargada de una moralidad hipócrita y un miedo ancestral al cambio. La casa de Elena es la última de la calle principal, una pequeña construcción de adobe que parece encogerse sobre sí misma, avergonzada. Por dentro, el aire es espeso y huele a resignación y a hierbas secas. Los pocos muebles de madera oscura están gastados por el uso y por el peso de las tristezas. Hay un silencio constante, no de paz, sino de palabras no dichas, de acusaciones que flotan en el ambiente como motas de polvo en un rayo de sol. La única fuente de luz y color es una minúscula ventana en la habitación de Elena, que enmarca un trozo de cielo y la silueta distante de la hacienda de Ricardo. Esa ventana es su único escape, un lienzo donde proyecta sus anhelos de una vida diferente, un lugar donde su nombre no sea sinónimo de vergüenza. Es un santuario y una tortura. A pesar del yugo que la oprime, el espíritu de Elena busca refugio en los pequeños milagros. Detrás de la casa, en un rincón oculto a las miradas curiosas, ha creado un jardín secreto. No es un jardín de rosas ostentosas, sino de flores silvestres y plantas resistentes que, como ella, han aprendido a sobrevivir en las condiciones más duras. Ahí entre lavandas y margaritas que crecen desafiantes, ella se permite ser ella misma.
Sus manos, al tocar la tierra, parecen liberarse del peso del servicio. Es en ese pequeño Edén donde sueña despierta, donde imagina un mundo más allá de las colinas, un lugar donde podría estudiar las plantas que tanto ama, donde su conocimiento, y no su reputación, definan su valor. ¿Es una locura anhelar las estrellas cuando se vive enterrada en el lodo? Quizás sea, pero esa locura la mantiene viva. En lo alto, la sombra se erige no como un hogar, sino como un monumento al poder y a la soledad de Ricardo. Sus muros de piedra son imponentes, y sus vastos terrenos están cuidados con una perfección matemática que resulta fría, casi estéril. No hay flores silvestres aquí, sino rosales disciplinados y césped impecable. El interior de la mansión es un laberinto de salones cavernosos, amueblados con un lujo que nadie disfruta. El eco de los pasos de Ricardo es el único sonido que perturba el silencio sepulcral que reina en las estancias. Cada objeto, cada retrato, cada cortina de terciopelo pesado parece congelado en el tiempo, un recordatorio perpetuo del día en que la risa y el calor abandonaron esa casa para siempre. La hacienda no es su refugio, es un mausoleo, un lugar donde enterró su corazón junto a sus recuerdos. La vida de Ricardo es un ritual inmutable, una armadura forjada con la disciplina para mantener a raya el caos de su interior. Cada amanecer lo encuentra cabalgando por sus dominios, con la mirada fija en el horizonte, una expresión indescifrable en el rostro. Supervisa a sus trabajadores con una distancia calculada, impartiendo órdenes con una voz que no admite réplica. No hay camaradería, solo una jerarquía de poder y obediencia. Sus almuerzos y cenas transcurren en la más absoluta soledad en el extremo de una larga mesa de caoba donde antes se sentaba una familia. Este orden marcial es su defensa contra el dolor, su manera de decirle al mundo y a sí mismo que todo está bajo control. Pero, ¿qué ocurre cuando la noche cae y el silencio de la casa se vuelve ensordecedor? ¿Qué demonios lo visitan entonces? El epicentro de su tormenta interna tiene un nombre: Laura, su difunta esposa. Para el pueblo, la historia es simple y trágica: un accidente de caballo en una tarde tormentosa. Pero en la memoria de Ricardo, la verdad es mucho más compleja y afilada. Él no solo carga con el luto, sino también con el peso de las palabras que no se dijeron, de las señales que no supo ver. La recuerda no solo con amor, sino con una punzante sensación de culpa que se ha negado a confesarle a nadie. ¿Pudo haberla salvado? ¿Fue su propio orgullo, su ceguera, lo que la empujó hacia su destino? Este secreto es el verdadero veneno que ha helado su sangre, la razón por la que ha jurado no volver a sentir, convencido de que su capacidad de amar es también su capacidad de destruir. Mientras Ricardo se debate con sus fantasmas en una jaula de oro, Elena sobrevive en una prisión de crueldad cotidiana. Su carcelera principal es su madrastra, Amalia, una mujer cuya amargura ha envenenado cada rincón de la casa. Amalia descarga en Elena todas sus frustraciones, recordándole a cada instante que vive de la caridad, que es una carga. Sus dos hijas, frívolas y vanidosas, han aprendido bien la lección y tratan a Elena con un desprecio que raya en el sadismo. Ni con toda el agua del río podrás limpiar tu nombre, le siseó Amalia esa misma mañana, mientras Elena fregaba el suelo de rodillas. Son estas humillaciones diarias, estas pequeñas torturas psicológicas las que más duelen, las que amenazan con apagar la última chispa de esperanza que aún parpadea el alma de la joven. Así, en este valle de almas resecas, coexisten dos prisiones que se miran desde la distancia. Una es la cárcel de la pobreza y el desprecio explícito, donde las rejas son los insultos y las miradas de odio. La otra es la cárcel de la opulencia y el sufrimiento silencioso, donde las rejas son de oro y los muros están hechos de recuerdos y culpas inconfesables. Elena anhela la libertad de volar lejos, mientras que Ricardo, que podría ir a cualquier parte del mundo, elige permanecer encadenado a su dolor. Ambos son prisioneros de su circunstancia, dos caras de la misma moneda de la soledad. Ignoran por completo que sus destinos están a punto de entrelazarse, demostrando que las jaulas, sin importar de qué material estén hechas, a veces tienen la misma llave para ser abiertas. La tensión en el Valle de los Murmullos es palpable, como el aire pesado que precede a una gran tormenta de verano. Se acerca la fiesta anual de la cosecha, el único evento que rompe la monotonía del pueblo. Es una celebración de fachadas,
donde las familias exhiben sus mejores ropas y sus sonrisas más falsas. Para la familia de Elena, es una oportunidad de codearse con los poderosos, de intentar pescar un buen partido para las hijas de Amalia. Para Ricardo, es una obligación ineludible, un día en el que debe descender de su fortaleza y dejarse ver, manteniendo su imagen de patrón del valle. Este año, sin embargo, la fiesta no será solo un desfile de hipocresía. Un pequeño detalle, un incidente imprevisto actuará como la chispa que encienda la pradera seca. Justo antes de que sus vidas colisionen, encontramos a nuestros protagonistas en un punto de inflexión silencioso. Elena, arrodillada en su jardín secreto, siente que sus fuerzas flaquean. El peso de la humillación se ha vuelto casi insoportable, y por primera vez se pregunta si vale la pena seguir luchando. ¿Hasta cuándo podrá resistir? Mientras tanto, Ricardo desde el balcón de su hacienda, observa el atardecer con una apatía que lo asusta. Se da cuenta de que los días se han vuelto indistinguibles, una larga y gris repetición de la nada. Está peligrosamente cómodo en su miseria, convencido de que ya no hay nada más para él. Ambos están en la orilla de un precipicio emocional, a un solo paso de caer, sin saber que en lugar de caer al vacío, están a punto de caer el uno en el otro. La fiesta de la cosecha explota en una cacofonía de colores y sonidos forzados. Guirnaldas de flores de papel se mecen con el viento caliente, y el oler a carne asada y vino dulce se mezcla con el polvo del suelo. La música de una guitarra desafinada intenta infundir una alegría que nadie siente de verdad. En medio de todo, Elena se mueve como una sombra, obligada por su madrastra a servir bandejas de comida y bebida, manteniendo la cabeza gacha para no tropezar con las miradas de desdén. Cada sonrisa que le niegan, cada murmullo que se apaga a su paso, es una pequeña piedra que se suma a la carga que lleva dentro. Para ella esta fiesta no es una celebración, es la escenificación anual de su humillación, un recordatorio de que no pertenece a ningún lugar. De repente, la música vacila, y las conversaciones se ahogan. Ricardo ha llegado. Desciende de su caballo negro con una fluidez imponente, vestido con la sencillez de quien no necesita adornos para demostrar su poder. Un silencio denso cae sobre la plaza mientras él avanza, sus botas marcando un ritmo pesado y solemne sobre la tierra. No sonríe, no saluda. Su mirada de acero pasa por encima de las cabezas de la gente, como si fueran meros accidentes del paisaje. Está cumpliendo un deber, y cada uno de sus gestos emana el profundo fastidio que le provoca estar ahí. El destino, que hasta ahora había jugado con ellos a distancia, decide mover su pieza más dramática. Un grupo de niños corretea y ríe cerca de un puesto de feria improvisado, cuya estructura de madera ha sido ensamblada con más prisa que pericia. En un instante, un crujido siniestro rasga el aire. Una de las vigas principales cede, inclinándose peligrosamente justo sobre la hija menor del herrero, una pequeña de apenas 5 años que se ha quedado paralizada por el susto. El tiempo parece congelarse. Los gritos se ahogan en las gargantas de la gente. La tragedia es inminente. Un desenlace fatal a punto de escribirse en un segundo. Todos miran, petrificados por el horror, incapaces de reaccionar ante la velocidad con la que la muerte anuncia su llegada. Pero Elena no se queda paralizada. En el latido que separa la vida de la muerte, su instinto se dispara por encima de su miedo y de años de pasividad forzada. Sin un solo pensamiento consciente, se lanza hacia adelante, empujando a la niña fuera de la trayectoria de la viga que cae. El cuerpo menudo de la pequeña rueda por el polvo, a salvo. Pero Elena no tiene tiempo de apartarse por completo. La pesada madera la golpea en el hombro, un impacto brutal que la derriba con violencia, haciéndola caer de bruces sobre la tierra dura, justo a los pies de Ricardo. Por primera vez, el Valle de los Murmullos se ve forzado a mirarla. Y en ese instante, sus ojos se encuentran con los de él, un universo de dolor y desafío, colisionando contra un océano de sorpresa helada. El silencio se rompe en un millar de susurros. Pero antes de que nadie pueda procesar el acto heroico de Elena, su madrastra, Amalia, se abre paso entre la multitud. Su rostro no muestra ni una pizca de preocupación por Elena, solo una furia descontrolada por el escándalo. «¡Inútil! ¿Ves lo que has hecho? ¡Siempre causando problemas!» sisea, agarrando a Elena del brazo con la intención de arrastrarla de allí, de volver a hundirla en la invisibilidad. La crueldad de la escena es tan desnuda, tan pública,
que incomoda incluso a los más cínicos. El pueblo entero es testigo, en ese instante, de la verdadera naturaleza de la prisión en la que vive Elena. Una cárcel sin barrotes pero con guardianes implacables que la hieran a plena luz del día. Es entonces cuando Ricardo actúa. Un gesto, una sola palabra, es todo lo que necesita. Déjela, ordena. Su voz no es alta, pero tiene el filo del acero y corta el aire, helando la furia de Amalia en el acto. La mujer suelta el brazo de Elena como si quemara, retrocediendo con una mezcla de miedo y resentimiento. Ricardo da un paso adelante, rompiendo el círculo de curiosos y se inclina. Con una deliberación que parece durar una eternidad, le ofrece su mano a Elena para que se levante. Es la primera vez que se tocan. Su mano es grande y firme, envolviéndola de ella, que tiembla no solo por el dolor, sino por la conmoción de ese contacto inesperado. El mundo a su alrededor desaparece por un segundo. Ya de pie, demasiado cerca el uno del otro, Ricardo examina el hombro herido de Elena con una concentración que anula todo lo demás. Un hilo de sangre se desliza por su piel y él, instintivamente, lo detiene con el pulgar. Su toque, que debería ser el de un patrón hacia una sierva, es extrañamente íntimo, casi gentil. Él, acostumbrado a la sumisión o al miedo, se encuentra con una mirada que no se aparta, unos ojos que le sostienen el escrutinio con una dignidad inquebrantable. Ella, por su parte, ve más allá del hombre temido, percibe la sombra de una herida antigua en el fondo de sus pupilas. La tensión entre ellos es un campo magnético, una fuerza palpable que aísla a ambos del juicio de la multitud que los rodea. En este preciso instante, el universo interior de Ricardo se resquebraja. Toda su vida, desde la muerte de Laura, se ha basado en una regla sagrada: no involucrarse, no sentir, no permitir que el caos del mundo exterior penetre su fortaleza de apatía. Ayudar a esta joven, a esta mujer a la que todo el pueblo desprecia, sería romper ese juramento, sería abrir una puerta que juró mantener cerrada para siempre. Su mente le grita que se aparte, que la deje en manos de otros y regrese a su santuario de soledad. Pero algo en la valentía silenciosa de Elena, en la injusticia flagrante de su situación, despierta una parte de él que creía muerto. Un protector, un hombre justo, dejarla a la merced de su cruel familia se siente de repente como una traición a sí mismo. Su decisión cae sobre la plaza con el peso de una sentencia. Ignorando por completo a Amalia, que los mira con veneno en los ojos, Ricardo se dirige a su capataz con voz clara e imperiosa. Llévala a la hacienda, que el doctor la examine de inmediato. La orden es inapelable y provoca una onda de choque entre los presentes. No solo ha intervenido, no solo la ha defendido, sino que la está llevando a su territorio, a su mundo inaccesible. Este acto es una declaración. Está tomando a Elena bajo su protección, arrancándola simbólicamente de las manos de su familia y del fango del desprecio público. Sin darse cuenta, al intentar salvarla de una humillación, acaba de colocarla en el centro de un escándalo mucho mayor, uno que los vinculará a ambos de forma irrevocable. Mientras el capataz ayuda a Elena a caminar, alejándola de la fiesta y dirigiéndola hacia el camino que sube a la sombra, el murmullo de la gente se convierte en un clamor. Las especulaciones vuelan, las teorías se tejen en el aire. ¿Qué ha visto el patrón en esa muchacha? ¿Es lástima o algo más? Para Elena, cada paso hacia la imponente hacienda es un paso hacia lo desconocido. Está dejando atrás la única vida que ha conocido, una vida de miseria, sí, pero una miseria familiar. Ahora se adentra en la guarida del león, un lugar regido por el dolor y los secretos de un hombre indescifrable. El conflicto acaba de nacer. Una lucha no solo contra la sociedad que los juzga, sino también contra los propios demonios que cada uno lleva dentro. El camino hacia la sombra es un ascenso que roba el aliento, tanto por la pendiente como por la creciente intimidación que provoca la mansión al acercarse. Al cruzar el umbral, Elena entra en un mundo de silencio y opulencia que nunca imaginó. Los suelos de mármol frío reflejan su figura humilde como un espejo deformante, y los altos techos parecen pesar sobre ella. El aire aquí es distinto, no está viciado por el rencor como en su casa, sino que es un aire enrarecido, pesado por la soledad y los recuerdos. El personal de la casa lo ala Ricardo hasta la médula, la recibe con una eficiencia cortés que es más fría que cualquier insulto.
La observan con curiosidad disimulada, preguntándose qué papel juega esta extraña pieza en el inmutable tablero de ajedrez de la vida de su patrón. Poco después, llega el doctor, un hombre mayor de gestos amables pero ojos profesionales que no revelan nada. Limpia y venda la herida de Elena con pericia, mientras Ricardo observa toda la escena desde el marco de la puerta sin decir una palabra. Sus armas cruzadas y su postura rígida son una barrera, pero su mirada es una sonda que intenta penetrar el alma de Elena. Ella siente su escrutinio como un calor en la nuca, una presión que la hace sentirse, a la vez, extrañamente protegida y completamente expuesta. Es como si fuera un pájaro con un ala rota que ha caído en la jaula de un águila, sin saber si será devorada o cuidada. La presencia silenciosa de Ricardo lo llena todo, convirtiendo un simple acto médico en un interrogatorio sin preguntas. Cuando el doctor se marcha, asegurando que la herida sanará sin problemas, Ricardo finalmente rompe el silencio. Su voz es grave, un eco en el vasto salón. Le dice que no puede volver a su casa en esas condiciones, que la crueldad de su familia es evidente y no permitirá que su recuperación se vea comprometida. Entonces le ofrece una habitación en el ala de servicio y un trabajo liviano en la hacienda cuidando de los libros o las plantas hasta que esté completamente recuperada. La oferta parece un acto de caridad, pero sus ojos revelan una complejidad mayor. ¿Es un impulso de justicia o es una excusa para mantener cerca a la mujer cuya acto de valentía ha perturbado su paz artificial? Para Elena, la propuesta de Ricardo es un abismo que se abre a sus pies. Quedarse significa escapar del infierno diario de Amalia y sus hijas, pero también significa entregarse al poder de este hombre indescifrable y convertirse en el epicentro del huracán de chismes del pueblo. Es cambiar una jaula conocida por una dorada y desconocida. ¿Qué precio tendrá esta aparente generosidad? El miedo lucha contra su instinto de supervivencia. Piensa en las miradas de odio, en los insultos, en la falta de esperanza, y luego mira la mano que Ricardo, figuradamente, le está tendiendo. Con un nudo en la garganta y una determinación que la sorprende a sí misma, acepta. Su sí es apenas un susurro, pero resuena en el silencio de la mansión con la fuerza de una decisión irrevocable. Sus primeros días en la sombra transcurren en una neblina de extrañeza y silencio. Se siente como un fantasma en los pasillos inmaculados, siempre temerosa de tocar algo y romper el orden perfecto de la casa. Le asignan la tarea de organizar la biblioteca, un santuario de cuero y papel que no ha sido tocado en años. Allí, entre historias de mundos lejanos y conocimientos antiguos, Elena encuentra un remanso de paz. El polvo de los libros parece más limpio que el juicio del pueblo. Apenas ve a Ricardo. Él se mantiene a distancia, pero ella siente su presencia en todas partes. En la disciplina de la casa, en el respeto temeroso de los sirvientes, en la sensación de que cada uno de sus movimientos está siendo observados desde las sombras por el dueño de aquel reino. Una noche, mientras una tormenta azota el valle, Ricardo la encuentra en la biblioteca. Ella no ha notado su llegada, absorta en un viejo tratado de botánica ilustrado a mano. Él se acerca en silencio, observándola por un momento, cautivado por la concentración y la pasión que iluminan su rostro. ¿Te interesan las plantas?, pregunta él, su voz sobresaltándola. Por primera vez no están rodeados de gente ni de tensión, solo por la compañía de los libros y el sonido de la lluvia. Elena, venciendo su timidez inicial, comienza a hablar de las flores, de sus propiedades, de su lenguaje secreto. Y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, escucha de verdad, descubriendo una inteligencia y una sensibilidad que contrastan brutalmente con la imagen que el pueblo ha pintado de ella. Durante esa conversación inesperada, algo en Ricardo se resquebraja. Mientras Elena le escribe cómo algunas flores necesitan pasar por el fuego para poder germinar, él deja escapar una frase cargada de un cinismo doloroso. Algunas almas también. Es una confesión involuntaria, un atisbo fugaz a la herida purulenta que esconde bajo su coraza de indiferencia. Elena capta la vulnerabilidad en ese instante, en esa mirada que se pierde por un segundo en los fantasmas del pasado. Comprende que la frialdad de este hombre no nace de la ausencia de sentimientos, sino de un exceso de ellos, de un dolor tan profundo que tuvo que congelarlo para poder sobrevivir. Y en esa comprensión silenciosa nace el primer y más frágil hilo de empatía entre dos almas solitarias. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de que Elena se ha instalado en la hacienda explota como una bomba. La narrativa, modelada por la lengua venenosa de Amalia, es simple y cruel. La desvergonzada ha logrado su objetivo, ha seducido al rico viudo con una artimalia teatral para quedarse con su fortuna. Cada visita al mercado, cada reunión en la puerta de la iglesia, se convierte en una sesión para añadir detalles escabrosos a la mentira. Esta presión social, lejos de separarlos, los empuja a una isla compartida.
Ahora están juntos en el escándalo, convertidos en los protagonistas de una historia que no han escrito. El juicio del mundo exterior crea una extraña intimidad entre ellos, la de dos aliados forzosos que se enfrentan a un enemigo común. La hostilidad del mundo no solo viene de fuera. Dentro de la hacienda, aunque la orden de Ricardo es Dei, las miradas de algunos sirvientes todavía están cargadas de prejuicio. Un día Ricardo escucha a dos doncellas cuchichear sobre Elena en un pasillo. No se enfrenta a ellas con gritos, sino con una calma que resulta mucho más aterradora. Las despide en el acto, sin dar explicaciones. La noticia corre como la pólvora en la casa. Con esa acción Ricardo no solo ha defendido el honor de Elena, sino que ha trazado una línea en la arena. Ha declarado sin palabras que ella está bajo su protección directa, que un ataque contra ella es un ataque contra él. Este acto de lealtad inesperada fortalece el vínculo entre ellos y silencia las críticas dentro de los muros de la sombra. Elena encuentra su propio santuario dentro de la hacienda. Un viejo invernadero de cristal abandonado al fondo del jardín. Está lleno de plantas resecas y macetas rotas. Un cementerio de vida olvidada. Con un permiso tácito de Ricardo, decide convertirlo en su proyecto. Pasa horas allí, limpiando los cristales, preparando la tierra, rescatando los brotes que aún se aferran a la vida. Este invernadero se convierte en una poderosa metáfora. Mientras ella devuelve el color y la vida a ese espacio olvidado, algo similar comienza a ocurrir en la propia hacienda y en el corazón de su dueño. Ricardo empieza a visitarla allí, observándola trabajar desde la distancia, fascinado por su capacidad de crear belleza en medio de la decadencia. Su comunicación evoluciona hacia un lenguaje de silencios y gestos. Ya no necesitan largas conversaciones para entenderse. Un día él deja sobre la mesa del invernadero un libro raro de orquídeas que había encargado traer de la ciudad. Ella, a cambio, coloca una pequeña maceta con una violeta silvestre, la misma que crece en su jardín secreto, en el alféizar de la ventana del despacho de él. Son pequeños regalos, ofrendas de paz, reconocimientos mutuos de sus mundos interiores. A través de estos actos construyen una conexión profunda y delicada. Lejos del ruido y la furia del pueblo, un puente invisible que solo ellos dos pueden cruzar y que se vuelve más sólido con cada día que pase en su aislamiento compartido. Pero la calma que han encontrado es frágil como el cristal del invernadero. Amalia, consumida por el odio y la envidia, no se ha quedado de brazos cruzados. Al ver que su hijastra no solo ha escapado de su control, sino que parece estar ganando el favor del hombre más poderoso del valle, siente que su propio estatus y las oportunidades de sus hijas están en peligro. La humillación pública que Ricardo le infligió en la fiesta ha alimentado su sed de venganza. En las sombras comienza a tejer una nueva red, a buscar un secreto, una debilidad, cualquier cosa que pueda usar para destruir a Elena de una vez por todas y arrastrar a Ricardo con ella. El peligro ya no es solo el murmullo del pueblo, sino una amenaza activa que se está gestando. Ricardo da un paso que reconfigura el universo de la hacienda. Una tarde, con una formalidad que sorprende a todo el personal, le pide a Elena que cene con él en el comedor principal. No en la cocina, no en sus aposentos, sino en la larga y solitaria mesa de caoba que ha sido testigo mudo de su luto durante años. La cena es un evento cargado de una tensión casi eléctrica. El tintineo de los cubiertos de plata y el crepitar del fuego en la chimenea son los únicos sonidos. Sin embargo, a medida que la noche avanza, el silencio incómodo se transforma en una calma compartida. Ya no son el patrón y la protegida, sino simplemente un hombre y una mujer, encontrando un inesperado refugio en la compañía del otro, mientras el mundo y sus juicios quedan afuera. Durante la cena, la luz de las velas ilumina una pequeña cicatriz blanca en el dorso de la mano de Elena. Ricardo, con una suavidad que lo sorprende a sí mismo, le pregunta por ella. Elena, por primera vez, comparte un trozo de su vida antes de la mentira. Le cuenta la historia de una tarde de verano, de cómo se cayó de un árbol al intentar alcanzar el nido de un pájaro, de la risa de su padre, una risa que ya casi no recordaba. Es un recuerdo pequeño, simple, bañado en la luz dorada de la inocencia perdida. Al compartir esta anécdota, le ofrece a Ricardo una visión de la niña que fue, una niña valiente y curiosa. Él escucha con una atención absoluta, comprendiendo que esa cicatriz es un mapa hacia la verdadera Elena. A medida que su intimidad crece, la presencia de Laura, la difunta esposa de Ricardo, se vuelve más densa, casi tangible entre ellos. Un día, mientras explora un ala de la mansión que siempre permanece en penumbra, Elena se topa con una puerta de roble cerrada con llave. Una de las sirvientas más antiguas le explica, con voz temerosa, que esa era la habitación de la señora Laura, su estudio de arte, y que nadie ha entrado allí desde el día de su muerte por orden estricta del patrón. La curiosidad de Elena se enciende, no por morbo, sino por un profundo deseo de entender al hombre que es Ricardo hoy,
de conocer las piezas del rompecabezas de su dolor para poder, quizás, ayudarle a rearmarlas. Lejos de allí, en el pueblo, Amalia ha encontrado lo que cree que es la arma definitiva para su venganza. A través de sobornos y preguntas insidiosas, logra contactar con una doncella que fue despedida de la sombra años atrás. La mujer, resentida, le cuenta historias sobre la señora Laura, su temperamento volátil, su melancolía, y lo más importante, su estrecha relación con un primo lejano, un artista bohemio que visitaba la hacienda con frecuencia y que desapareció del valle justo después del fatal accidente. Amalia sonríe con malicia. Ya no necesita la verdad. Con estos retazos de información, puede tejer una mentira lo suficientemente escandalosa para envenenar la memoria de la difunta y destruir la frágil felicidad que Elena está construyendo. Esa misma noche, la conexión entre Ricardo y Elena alcanza su punto álgido. Él la busca en el invernadero que ahora es un oasis de vida gracias a sus cuidados. La luz de la luna se filtra por los cristales, bañándolos en una plata mágica. Con la voz rota por una emoción que ya no puede reprimir, Ricardo le confiesa cómo ella, con su silencio y su fortaleza, ha logrado que las flores vuelvan a crecer en el páramo de su alma. Abrumado por la gratitud, por el deseo, por el terror de volver a sentir, acorta la distancia y la besa. Es un beso que contiene un torrente de años de soledad. Un beso desesperado y hambriento, pero a la vez increíblemente tierno. Un beso que lo rompe y lo reconstruye todo en un instante. El mundo después de ese beso es un lugar completamente nuevo y aterrador para ambos. La tensión que antes era implícita ahora es una corriente eléctrica que vibra en el aire cada vez que están cerca. Un nuevo pudor, una nueva conciencia de sus cuerpos y de sus almas desnudas define sus encuentros. Pero con la certeza del sentimiento también llega el miedo. Ricardo se siente un traidor, como si al besar a Elena estuviera profanando el altar sagrado de su luto por Laura. Elena, por su parte, se siente abrumada por la intensidad de un amor que nunca se atrevió a soñar, un amor por un hombre complejo y atormentado. ¿Es posible construir un futuro sobre cimientos tan inestables? ¿Sobre un terreno tan plagado de fantasmas? Amalia no pierde tiempo. Con la precisión de una araña tejiendo su tela, comienza a esparcir su veneno por el pueblo. La historia que susurra en los oídos adecuados es una obra maestra de la malicia. La difunta señora de la sombra no era la santa que todos creían. Tenía un amante. Y su accidente, quizás, no fue Cal. Insinúa que Ricardo, cegado por los celos, pudo haber tenido algo que ver. ¿Y ahora no es sospechoso que haya acogido a otra mujer de dudosa reputación como Elena? La nueva historia presenta a Elena como la cómplice o la próxima víctima de un hombre oscuro y posesivo. El rumor es brillante en su crueldad, porque no solo ataca a Elena, sino que profana la memoria de Laura y golpea a Ricardo en su orgullo. Cuando la infamia llega a oídos de Ricardo, su reacción es la de una bestia herida. La coraza de hielo que lo ha protegido durante años se hace añicos revelando un núcleo de furia incandescente. No es solo un ataque contra él, es una profanación de lo más sagrado que le queda, el recuerdo de su esposa. Y lo que es peor, es un intento de destruir la frágil luz que Elena ha traído a su vida. Reconoce inmediatamente la ponzoña de Amalia en cada palabra del rumor. Siente un odio tan puro y violento que lo asusta. El obstáculo ya no es el murmullo pasivo del pueblo, es una guerra abierta. Una que amenaza no solo con su reputación, sino también el vínculo que apenas está comenzando a sanarlo. Elena también escucha las calumnias. Siente cómo las miradas en el pueblo cambian. El desprecio se ha transformado en una curiosidad mórbida, en miedo. Ve el tormento en los ojos de Ricardo, un dolor que va más allá del prugo herido, un dolor que reabre su herida más profunda. Y en lugar de sentir miedo o de querer huir del escándalo, algo nuevo y poderoso nace en ella. Una lealtad feroz. Ya no se siente como la víctima que él protege. Ahora es una mujer que ama a un hombre herido y que desea con todas sus fuerzas protegerlo de los fantasmas que intentan devorarlo. Su amor le da una fortaleza que nunca supo que poseía, la fortaleza para enfrentar al mundo por él. Con esta nueva determinación, busca a Ricardo. Lo encuentra en su despacho rodeado de una oscuridad que parece emanar de él mismo. Ella no se acerca con dudas ni con acusaciones, sino con una calma que lo desarma. No creo ni una sola palabra de lo que dicen, le dice, su voz firme y clara en el silencio tenso. Yo sé quién eres. Esta sencilla declaración de fe, este acto de confianza incondicional, es un bálsamo para el alma torturada de Ricardo. En un mundo que siempre lo ha juzgado por su riqueza, su poder o su tragedia, esta mujer lo mira y ve simplemente al hombre. Por primera vez en años, no está solo en su dolor. Esta revelación es más íntima y poderosa que cualquier beso. Conmovido hasta lo más profundo por su lealtad, Ricardo toma una decisión que lo cambiará todo. Sabe que no puede combatir las mentiras con negaciones, sino con la verdad, por dolorosa que sea.
una verdad que incluso él ha evitado mirar de frente. La toma de la mano y la guía a través de los pasillos silenciosos hasta la puerta cerrada del estudio de Laura. Del bolsillo, saca una vieja llave de hierro y se la entrega. Confío en ti más que en mí mismo para enfrentar lo que hay aquí dentro, le dice con la voz ronca. Necesito que abras esa puerta. Necesito que veas la verdad conmigo. Es el acto de entrega más absoluto. Poner su pasado, su herida y su honor en las manos de ella. Elena se queda de pie, sola frente a la puerta de roble macizo. La llave en su mano se siente fría y pesada, como el peso de todos los secretos que está a punto de desvelar. Sabe que detrás de esa puerta no solo encontrará la historia de una mujer muerta, sino también la clave para liberar o destruir al hombre que ama. El destino de ambos depende de lo que encuentren en esa habitación prohibida. El miedo y la determinación libran una batalla en su interior. Con un pulso que martillea en sus sienes, introduce la llave en la cerradura. El sonido metálico del mecanismo al girar resuena en el pasillo como el primer trueno de una tormenta inminente. Un sonido que promete cambiarlo todo para siempre. La puerta se abre con un gemido largo y lastimero, como si exhalara un aliento contenido durante años. El interior del estudio de Laura no es el santuario de un artista, sino el campo de batalla de un alma atormentada. El aire está cargado con el olor agrio de la trementina y el polvo de los años. Varios lienzos yacen en el suelo, acuchillados con una furia desesperada, sus colores vibrantes desfigurados para siempre. Un caballete está volcado, y manchas de pintura salpican las paredes y el suelo como si fueran heridas abiertas. Es una escena de una violencia y una tristeza inmensas, la instantánea de una rendición, el testamento de un espíritu que se rompió. Ricardo se queda paralizado en el umbral, viendo por primera vez no a la mujer que amaba, sino la verdadera dimensión de su dolor. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena avanza con cuidado entre los escombros de una vida. Sus ojos buscan algo, aunque no sabe qué. Es entonces cuando su pie tropieza con una tabla suelta del suelo de madera. Se arrodilla, y con esfuerzo la levanta. Debajo, en un pequeño hueco, descansa un diario encuadernado en cuero oscuro, protegido del polvo y del tiempo. Lo saca con manos temblorosas y se vuelve hacia Ricardo. Él la mira, su rostro en una máscara de terror y anhelo. Sabe que ese pequeño libro contiene la verdad que ha envenenado su vida, pero es incapaz de dar un paso más, incapaz de tocarlo. Con un asentimiento casi imperceptible, le concede a Elena el poder de exhumar a sus fantasmas. Ella es ahora la guardiana de su pasado. Elena se sienta en el único taburete que queda en pie y abre el diario. La caligrafía de Laura es elegante al principio, pero se vuelve cada vez más febril y caótica a medida que avanzan las páginas. Comienza a leer en voz alta, su voz llenando el silencio denso de la habitación. Las palabras de Laura pintan un retrato desolador, el de una mujer joven que se sentía prisionera en el valle, asfixiada por un amor, el de Ricardo, que ella percibía como una forma de posesión. Escribe sobre la soledad que sentía en medio del lujo, sobre cómo las vastas tierras de la hacienda eran para ella los muros de una cárcel dorada. Su arte, su única vía de escape, se había convertido también en un recordatorio de la libertad que nunca podría alcanzar. El diario continúa, y por fin desvela la verdad sobre su primo, el supuesto amante. Su nombre era Adrián, y lejos de ser su amor prohibido, era su único confidente, un alma artística que comprendía su necesidad de volar. Las cartas y las reuniones secretas no eran citas de amantes, sino sesiones de planificación para su huida. Adrián estaba ayudándola a organizar una nueva vida, en la capital, donde podría pintar y ser ella misma, lejos de las expectativas y del amor opresivo de Ricardo. No era una historia de traición carnal, sino de un anhelo desesperado de salvación, de la búsqueda de una identidad propia más allá del título de la esposa de Ricardo. Esta revelación es una piedra que cae en el estanque estancado de la memoria de Ricardo. La última entrada del diario, escrita el mismo día de su muerte, es la más devastadora. Laura describe la confrontación final con su marido. Le confesó su infelicidad, su sensación de estar ahogándose, y le suplicó que la dejara ir. Ricardo, en su ciego pánico a perderla, se lo negó. No la amenazó, no la golpeó, pero sus palabras,
cargadas de un amor posesivo, fueron más crueles que cualquier golpe. Le dijo que ella le pertenecía, que su lugar estaba ahí, con él. Para él eso era una declaración de amor eterno. Para ella fue el sonido de la última puerta de su jaula cerrándose con llave para siempre. Ricardo, al escuchar esto, comprende la magnitud de su error. En su intento por retenerla, la empujó al abismo. El parágrafo final es un susurro de desesperación. Con su única vía de escape bloqueada y su espíritu completamente fracturado, Laura escribe que ya no puede más. El cielo ruge y yo rujo con él, anota. Saldré a cabalgar con tormenta. Dejaré que el viento y el destino decidan por mí. El accidente no fue un accidente. Fue un acto de rendición, una forma de suicidio pasivo, la única libertad que le quedaba por elegir. Al escuchar estas últimas palabras, Ricardo cae de rodillas. La verdad es más terrible de lo que nunca imaginó. Su culpa no era la de un posible asesino, sino la de un carcelero ciego que, por amarla demasiado, le robó el aire hasta que prefirió la muerte a seguir respirando a su lado. Un sollozo gutural, primitivo, se escapa del pecho de Ricardo rompiendo años de un control férreo. Llora por Laura, por la vida que él mismo le negó, por su ciega y propio orgullo. Llora por los años perdidos en un luto construido sobre una mentira. Elena se arrodilla a su lado, lo rodea con sus abrazos y lo sostiene mientras él se desmorona. No dice nada. No hay palabras que puedan sanar una herida tan profunda. Simplemente está ahí, compartiendo el peso de la verdad, ofreciéndole el ancla de su presencia en medio de la tempestad de su dolor. En ese abrazo, en esta vulnerabilidad compartida en una habitación llena de fantasmas, su amor se sella, forjado no en la pasión, sino en la más profunda compasión y entendimiento. A la mañana siguiente, un nuevo hombre emerge de las ruinas del viejo Ricardo. La tormenta de la noche anterior ha purificado el aire. La frialdad ha desaparecido de sus ojos, reemplazada por una calma melancólica, pero firme. Sabe, con una claridad absoluta, lo que debe hacer. No puede permitir que el veneno de Amalia siga propagándose. No puede permitir que el nombre de Elena sea manchado para proteger su propio orgullo herido. Y, sobre todo, no puede permitir que la verdadera historia de Laura permanezca enterrada bajo capas de mentiras. Honrarla de verdad significa contar su historia, admitir su parte de culpa y liberar a todos, incluido a él mismo, de las cadenas de ese secreto. Sin previo aviso, hace sonar la vieja campana de la capilla, una señal que no se usaba en décadas y que convoca a todo el pueblo a la plaza. La gente acude, curiosa y asustada. Amalia y sus hijas están en primera fila, con sonrisas expectantes, seguras de que el patrón va a expulsar a Elena. Pero Ricardo aparece caminando desde la hacienda. Y no viene solo. Elena camina a su lado. Y sus manos están entrelazadas. Se suben a las escaleras de la iglesia, enfrentándose a la multitud. Con una voz clara y fuerte, Ricardo pide silencio. Les he reunido hoy, comienza, para contarles la verdad. No la verdad que susurran en las esquinas, sino la verdad que duele. Con una valentía que deja a todos sin aliento, Ricardo narra la historia contenida en el diario. No expone los detalles más íntimos, pero sí la esencia de la tragedia. Habla de su esposa no como una santa, sino como una mujer brillante y apasionada que se sentía atrapada. Confiesa su propio amor ciego y posesivo, su incapacidad para entender su necesidad de libertad. Admite, ante todo el pueblo, que la muerte de Laura no fue un simple accidente, sino el resultado de una profunda desesperación de la que él fue, en parte, responsable. Es una confesión pública que lo desnuda, que destruye su imagen de hombre infalible y lo muestra como un ser humano, falible y roto. Amalia palidece, dándose cuenta de que ha perdido el control del relato. Finalmente, Ricardo se vuelve hacia Elena. Sujeta su mano con más fuerza y mira directamente a los ojos de la multitud. Y esta mujer, dice su voz resonando con una pasión protectora, esta mujer a la que se han atrevido a juzgar y a calumniar, es la persona más valiente y digna que he conocido. Ella no vino a buscar mi riqueza. Ella fue la única que tuvo el coraje de enfrentarse a mis fantasmas conmigo. Señala directamente a Amalia.
Las mentiras que han escuchado tienen un origen, y nacen de la envidia y la crueldad. Y entonces, pronuncia la sentencia final. Elena está bajo mi protección, es parte de mi casa y de mi vida, y cualquiera que se atreva a ofenderla de nuevo, se estará enfrentando directamente a mí. El impacto de la confesión de Ricardo deja a la plaza sumida en un silencio denso, pesado, lleno de vergüenza. Las palabras de la verdad han actuado como un disolvente, desintegrando la red de mentiras que había sostenido al pueblo durante tanto tiempo. Los rostros de la gente reflejan una mezcla de conmoción y una incipiente culpabilidad. Amalia, con el rostro descompuesto por la humillación pública, ya no es la reina del veneno, sino una figura patética y expuesta. Sin decir una palabra, se da la vuelta y se marcha, seguida por sus hijas como un séquito derrotado. Por primera vez, cuando la gente mira a Elena, no ven a una mancha, sino a una superviviente. El poder de los murmullos se ha roto, y en su lugar comienza a crecer un frágil respeto. De vuelta a la hacienda, el aire mismo parece haber cambiado. Los pasillos, antes cargados con el peso de secretos y tristezas, ahora se sienten más ligeros, más amplios. La verdad ha sido una tormenta purificadora que ha limpiado la atmósfera. Esa noche, sentados frente al fuego, ya no hay barreras entre Ricardo y Elena. Él la mira, no como a una mujer que ha rescatado, sino como a su igual, su salvadora. Con una humildad que nunca antes había poseído, le pregunta: «Y ahora, Elena, ¿qué es lo que tú quieres?». La pregunta es un regalo, el más preciado que le han hecho nunca. Por primera vez en su vida, alguien no le está imponiendo un destino, sino que le está ofreciendo la libertad de elegirlo, la posibilidad de soñar su propio futuro. Con una confianza recién descubierta, Elena le habla de su sueño más profundo. Le describe su anhelo de estudiar botánica, de entender el lenguaje secreto de las plantas, no solo para cultivar belleza, sino para encontrar en ellas remedios que puedan curar. Le habla de crear un gran jardín, un santuario de vida donde las especies olvidadas puedan florecer de nuevo. Un lugar que sea un testamento a la resiliencia de la naturaleza. No es una petición, es una confesión de su alma. Ricardo la escucha, y en sus palabras no oye una ambición, sino un propósito. Comprende entonces que amarla de verdad no es darle un lugar en su mundo, sino ayudarle a construir el suyo propio. Su amor debe ser el agua que nutra sus raíces, no la valla que la contenga. Juntos toman una decisión liberadora. Su futuro no puede echar raíces en el suelo tóxico del Valle de los Murmullos, un lugar que siempre estará asociado al dolor y al juicio. Deciden marcharse. Ricardo, desprendiéndose del legado que también era una carga, dispone la venta de gran parte de sus tierras, conservando solo lo necesario para financiar su nueva vida. No es una huida, sino una migración consciente hacia la luz. Es un acto de creación, la decisión de dos personas de dejar atrás las ruinas de sus pasados para construir, desde los cimientos, un hogar basado no en la herencia o la obligación, sino en una elección mutua y en un sueño compartido. ¿Están eligiendo la vida que quieren vivir? No la que les fue impuesta. Antes de su partida, se entregan a un último acto simbólico. Juntos, dedican sus últimas semanas en el valle a restaurar el invernadero abandonado. Trabajan codo, con las manos en la tierra, quitando los cristales rotos y plantando nuevos brotes. El lugar se transforma, pasando de ser un esqueleto de abandono a un útero de vida vibrante. En ese esfuerzo compartido, entre risas y silencios cómodos, su relación se afianza. Ya no son el millonario y la campesina, sino dos jardineros que cultivan su futuro. El invernadero, renacido, se convierte en la promesa tangible de su nueva vida. Un testamento de que, incluso en el lugar más desolado, con cuidado y amor, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Elena siente la necesidad de un último acto de cierre. Regresa a la que fue su casa, ahora vacía tras la partida de Amalia y sus hijas. Recorre las habitaciones en silencio, pero los fantasmas de la humillación ya no están ahí. El lugar ha perdido su poder sobre ella. Sale al patio trasero y se arrodilla en su jardín secreto. Acaricia las hojas de las flores que fueron sus únicas confidentes durante tantos años de soledad. Corta una única y resistente margarita silvestre, la presiona contra su corazón por un instante,
Y luego se marcha, sin mirar atrás. No se lleva nada más que ese pequeño símbolo de su propia capacidad de florecer. Ha cerrado la puerta a su pasado, no con rabia, sino con una paz serena. Su nuevo hogar es un reflejo de su nueva vida. Una vieja finca rehabilitada en la costa donde el aire huele a sal y a lavanda. No tiene la opulencia sombría de la sombra, sino la belleza de la luz y el espacio abierto. Grandes ventanales dejan entrar el sol y las paredes blancas están decoradas con los bocetos botánicos de Elena. Han construido un hogar que respira, un lugar donde el silencio no es sinónimo de soledad, sino de paz. Es un santuario que ellos mismos han diseñado, un nido tejido con los hilos de la confianza, el respeto y un amor tranquilo y profundo. Cada rincón, cada mueble, cuenta la historia de una elección, la historia de dos personas que decidieron volver a empezar, juntas. El sueño de Elena se materializa en un vasto terreno que linda con su nuevo hogar. Allí, con el apoyo y la admiración de Ricardo, funda un jardín botánico que se convierte en un centro de investigación y un refugio para especies en peligro. La joven humillada, la sombra silenciosa del valle, se transforma en una respetada experta, cuyo nombre es sinónimo de conocimiento y pasión. Ha encontrado su voz, no solo para hablar, sino para crear, para sanar, para dejar un legado de vida. Su trabajo no es solo una profesión, es la expresión máxima de su alma, la prueba de que su espíritu, que tantos intentaron pisotear, estaba destinado a cultivar belleza en el mundo y para el mundo. Ricardo también encuentra su propia forma de renacimiento. Lejos del peso de su apellido y de las responsabilidades que heredó, descubre la alegría de una vida con propósito. Se convierte en el administrador del proyecto de Elena, encontrando una satisfacción en usar su inteligencia para los negocios, no para acumular poder, sino para sostener un sueño. El hombre que se había encerrado en el luto aprende a reír de nuevo, a disfrutar de las cosas simples. Un paseo por la playa, el sabor de una comida compartida, el calor de la mano de Elena en la suya. No ha olvidado a Laura, pero ha transformado su dolor en sabiduría, honrando su memoria al permitirse ser feliz de una manera sana y liberadora. Pasan 2 años. Una tarde, sentados en el porche de su casa, observan cómo el sol se disuelve en el océano. El silencio entre ellos es una melodía perfecta. Ya no hay tormentas en sus almas, solo una calma profunda, la calma de quienes han navegado por las aguas más oscuras y han llegado a un puerto seguro. A veces, susurró Elena, apoyando la cabeza en su hombro, todavía me parece un sueño. Ricardo le besa el cabello. No es un sueño, responde él con voz suave. Es la vida que nos atrevimos a construir. En ese instante, comprenden que sus cicatrices no han desaparecido, sino que se han convertido en el mapa de su viaje, la prueba de su resistencia y la base sobre la que han edificado una felicidad inquebrantable. La historia de Elena nos enseña una lección fundamental sobre la dignidad. Aun cuando el mundo entero intentaba despojarla de todo, ella conservó en su interior una fortaleza inexpugnable. Su dignidad no residía en su nombre ni en la opinión de los demás, sino en su negativa a creer en la mentira que habían construido sobre ella. Nos recuerda que la verdadera honra no es algo que nos puedan dar o quitar, sino una luz interior que, si la protegemos, nadie puede extinguir. El mayor triunfo de Elena no fue conquistar el corazón de un hombre rico, sino preservar la integridad de su propia alma contra viento y marea, demostrando que somos los únicos dueños de nuestro verdadero valor. Suya es también una historia sobre el coraje en sus múltiples formas. El coraje de Elena para sobrevivir a la crueldad diaria, para atreverse a soñar en secreto, para confiar en quien parecía su enemigo. Y el coraje de Ricardo para derrumbar los muros que él mismo construyó, para enfrentar la verdad más dolorosa sobre sí mismo, y para pedir perdón públicamente. Nos demuestran que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es la valentía de abrir una puerta cerrada durante años, de decir la verdad aunque nos desnude, y de amar sabiendo que el corazón es por naturaleza un territorio vulnerable.
Esta es, en esencia, una narración sobre la redención, pero no una redención individual, sino compartida. Ricardo le ofreció a Elena un refugio del mundo exterior, pero fue ella quien le ofreció un refugio de su tormento interior. Él la salvó de la injusticia social, pero ella lo salvó de la prisión de su propia culpa. Su historia ilustra que la verdadera sanación raramente ocurre en soledad. A menudo necesitamos el espejo de otra alma para ver nuestras propias heridas y la mano de otra persona para ayudarnos a limpiarlas. La redención no fue un destino al que llegaron, sino un camino que construyeron juntos, paso a paso, con los ladrillos de la compasión. Inevitablemente, para llegar a la paz, tuvieron que aprender a perdonar. Elena tuvo que perdonar a un mundo que la juzgó sin conocerla, no para exculparlo, sino para liberarse a sí misma del peso del rencor. Pero el perdón más difícil fue el de Ricardo. Tuvo que perdonarse a sí mismo por su ceguera, por el daño que su amor posesivo causó, por los años perdidos en un luto equivocado. El perdón, nos enseña su viaje, no es olvidar, sino aceptar el pasado sin permitir que dicte nuestro futuro. Es el acto supremo de dejar ir las cadenas que nos atan a nuestros errores, permitiendo que el corazón finalmente vuelva a ser ligero. ¿Y qué es el amor verdadero entonces? Ricardo y Elena nos muestran que no es la perfección de un cuento de hadas. El amor verdadero es el que ve las cicatrices y en lugar de huir, las besa. Es el que entiende que la confianza es más valiosa que la pasión. Es un amor que no busca poseer, sino liberar. Que no busca cambiar al otro, sino crear un espacio seguro para que ambos puedan crecer. Es la alianza de dos seres imperfectos que deciden ser más fuertes juntos que separados. Es un refugio construido con silencios cómodos, con gestos pequeños y con la elección diaria de permanecer al lado del otro, no por necesidad, sino por una profunda y serena voluntad. Por encima de todo, esta es una historia de esperanza. La esperanza que se manifestó en un jardín secreto, en la negativa de una flor silvestre a dejar de crecer. La esperanza que sobrevivió en el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo. Nos recuerda que incluso después del invierno más largo y cruel, la primavera siempre encuentra una forma de regresar. Nos enseña que la vida, como la tierra, tiene una capacidad asombrosa para regenerarse si se le da la oportunidad. La semilla de la esperanza puede parecer pequeña e insignificante en medio de la desolación, pero si se la riega con una sola gota de verdad y compasión, puede crecer hasta romper el hormigón más duro. Y así llegamos a la moraleja final de nuestro relato. Nuestro valor no se mide por las etiquetas que el mundo nos impone, ni por los susurros que nos condenan en la oscuridad. Nuestro verdadero valor reside en la verdad que nos atrevemos a vivir, en la compasión que nos atrevemos a ofrecer y en el amor que nos atrevemos a construir incluso sobre las ruinas del dolor. La historia de Ricardo y Elena es un testamento a la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que los jardines más hermosos y exuberantes son a menudo aquellos que han crecido sobre la tierra más herida. Las cicatrices, al final, no son un signo de debilidad, sino la prueba de que hemos sobrevivido. Aquí termina nuestro viaje de hoy. Gracias, mi querido oyente, por permitirme guiarte a través de este torbellino de emociones. Espero que esta historia se quede contigo, que te inspire y te recuerde la fuerza que reside en tu propio corazón. Si ha sido así, te invito una vez más a suscribirte, a dejarme tus impresiones en un comentario y a compartir este relato con alguien que necesite un soplo de esperanza. Tu compañía es el mayor regalo para este contador de historias. Soy Alejandro Santoro y te espero en nuestro próximo encuentro aquí, en este refugio de palabras donde todo es posible. Hasta entonces recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una historia de amor esperando ser escrita al amanecer.